Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que vean este video. ¿Se acuerdan que el otro día les dijimos que les íbamos a subir un video con algunas orientaciones para poder completar la resolución y en su caso controlar lo que han realizado en el trabajo práctico número 12? ¿Se acuerdan que en ese trabajo práctico, en el 12 y en el 13, es sobre la parte de producción y costos? En el caso del trabajo práctico, lo primero que les piden es, bueno, acá está indicado en el práctico cuáles son los objetivos que se pretenden y que conforman parte de ese tema los trabajos prácticos 12 y 13. En el caso del trabajo práctico, en el primero de ellos que vamos a desarrollar en esta ocasión, aparece un cuadro en donde dice, esto le tenemos que prestar atención. Esto me dice que hay un factor fijo y un factor variable, información que es importante que lo tengamos presente, porque se acuerdan que decíamos en la función de producción, en este caso en particular, nosotros vamos a trabajar con un factor fijo y al menos un factor fijo y uno de carácter variable, que en este caso es el trabajo. Lo primero que nos piden es que completemos primero me dicen que define una función de producción. La función de producción me va a ir mostrando los distintos niveles de producción que puede ir obteniendo una empresa con distintos niveles de factores variables, existiendo un factor fijo, y vamos a ir alterando el factor variable. Esto es importante que nosotros tengamos presente porque cuando me pregunten si esta función de producción es de corto o largo plazo, automáticamente vemos que si hay un factor fijo, al menos un factor fijo, estamos ante una función de producción de corto plazo. Cuando yo tengo que completar la tabla, me piden el producto medio. Ahí me tengo que acordar que el producto medio, vamos a verlo en la tableta, el producto medio, si yo lo analizo, me va a decir que el producto medio es el promedio de producción que genera cada factor variable, es decir, cuánto produce en promedio cada factor variable que yo tengo en mi organización económica. Y va a ser igual al producto total, es decir, a la producción total que tiene la empresa, dividido la cantidad de factor variable. Que se acuerdan que en la teoría habíamos visto que es ese cocinero que teníamos en nuestra empresa. Entonces, si volvemos es el producto total dividido la cantidad de factor variable. Entonces, en este caso, el producto medio, no va a haber producto medio porque si no tengo producción no puede haber producto medio. En este caso va a ser 20 dividido 1, es decir, el producto medio va a ser 20. Luego el producto medio va a ser 50 dividido 2, que es 25. Luego va a ser 90 dividido 3, que es 30. Luego va a ser 120 dividido 4, que es nuevamente 30. Luego va a ser 28, que es 140 dividido 5. Luego va a ser 25 y luego va a ser 21,4. Es decir, la productividad media sería el promedio de producción que genera cada uno de los factores variables que yo tengo en nuestra empresa. Luego me preguntan que complete lo que corresponde a la productividad marginal. El producto marginal, vamos a ponerlo más gordo a esto. El producto marginal, como todo marginal, va a ser la producción que incorpora. Vamos a poner un poco más grueso. El producto marginal va a ser la producción que genera el último factor variable incorporado a la empresa. Es decir, el último trabajador, cuánto ha producido en nuestra fábrica de alfajores, cuánto ha producido de alfajores el último factor variable que yo incorporé. Y va a ser delta, o sea, variación de producto total, dividido, ¿sí?, la variación o delta cantidad de factor variable, es decir, la variación que ha experimentado la cantidad de factor variable. Entonces, si volvemos a la tabla, vamos a ver, para poder hacerlo, el producto marginal va a ser la variación que yo voy a tener entre el producto total, variación de producto total dividido la variación de trabajadores. Es decir, que el producto marginal va a ser en este caso 20
dividido 1, que es 20, luego va a ser la variación de 20 a 50 es 30, dividido 1 va a ser la productividad marginal, va a ser igual a 30 dividido 1, que es 25. No, sí, variación de producto total es 30 dividido variación de la cantidad, que es 1. La variación va a ser de 50, 90, 40 dividido 1 va a ser la productividad marginal, va a ser igual a 40. ¿Dónde estamos? Acá. 40. Variación de producto total es 30, dividido 1 es 30. La variación acá va a ser 20, dividido 1 es 20. La variación va a ser 10 sobre 1 es 10. Y la variación de acá, en el último caso, la variación del producto total es 0 porque se producían 150 y ahora se producen también 150. O sea, la variación va a ser 0 dividido 1, me va a quedar que la productividad marginal va a ser igual a 0. Entonces la productividad marginal va a ser la producción que incorporó, que añadió a la empresa el último factor variable incorporado en el proceso productivo. Entonces ya definimos producto total. Entonces producto total es la producción que se logra con determinada cantidad de factor variable, existiendo una cierta cantidad de factor fijo que se mantiene inalterable. El producto medio va a ser el promedio de producción que genera cada factor variable. Y la productividad marginal va a ser la producción que añade el último factor variable que incorporé al proceso productivo. Acá cuando preguntan en el parcial si esto es de corto o de largo plazo, tenemos que volver a recordar lo que dice el ejercicio, que dice, dado el siguiente cuadro que refleja las variaciones del producto total existiendo un factor fijo y uno variable, esto que está subrayado en amarillo dice existiendo un factor fijo, eso me da la pauta que esto es una situación de corto plazo. ¿Por qué? Porque entonces hay un factor que yo no puedo modificar. Estoy modificando la cantidad de trabajadores, pero no puedo modificar la existencia de ese factor fijo que podrá ser, por ejemplo, en las maquinarias, podrá ser el local donde yo estoy haciendo mi proceso productivo. Defina ambos conceptos. Acuérdense, corto plazo, dice la economía, es un periodo lo suficientemente corto como para que al menos exista este factor fijo. Y el largo plazo es el periodo lo suficientemente largo como para que una empresa pueda modificar la totalidad de sus factores productivos. Es decir, el periodo lo suficientemente largo donde no existen factores fijos o que permanecen inalterables. En función de esos datos me dice que grafique el producto total, el producto medio y el producto marginal. Acá está graficado. En el eje Y, acuérdense que va la producción, es decir, en el eje Y va el producto total, el producto medio y el producto marginal, es decir, las unidades físicas. Acá estaría representado nuestro famoso alfajorcito, en donde tenemos la producción del bien que estamos haciendo dentro de nuestra empresa. Y en el eje de las X ponemos cantidad de factor variable, los cocineros, los pasteleros que tenemos en nuestra empresa. Entonces, si graficamos, vamos a observar que el producto total, y acá creo que nos preguntan en el práctico, el producto total es una función, ¿se acuerdan que decíamos el otro día? Es una función creciente que no crece a tasa constante, es decir, que crece a distintos ritmos. Primero, la producción crece más que el crecimiento de los factores variables, porque estamos en la etapa de los rendimientos marginales crecientes, en la etapa en donde cada factor variable es más productivo que el anterior. Luego la producción sigue creciendo, pero crece menos que proporcionalmente que el crecimiento de los factores variables. Es decir, ya yo voy aumentando la cantidad de trabajadores y la producción, cada factor variable que yo incorporo es menos productivo que el anterior. Es decir, la productividad marginal decrece. Hasta que llegue a 0, que va a ser este puntito. Lo que pasa es que no, esperen que no me funciona. Vamos a abrir de vuelta a ver si ahora funciona
la plumita. No, no funciona. Tendría que cerrarlo y vamos a abrirlo. Entonces, va a llegar un momento en donde la producción va a llegar a su máximo y a partir de ahí, ¿sí?, la producción crece menos que proporcionalmente que el crecimiento de los factores variables. A ver ahora, quiero ver si funciona esto. Ahora sí. Bien, entonces, cuando la productividad marginal se hace cero, o sea, cuando la productividad marginal, si yo continúo, en el séptimo se acuerdan que se hace cero y por lo tanto la productividad, el producto total va a llegar a su punto máximo. ¿Sí? Cuando la productividad marginal entonces se hace cero, el producto total está en su punto máximo. Si la productividad marginal va a empezar a ser negativa, el producto total va a empezar a decrecer, si siguiéramos haciendo la gráfica. En el práctico me preguntan qué relación de comportamiento entre el producto marginal y el producto total. Es algo de lo que estábamos viendo. Siempre que el producto marginal, que es el verde, es positivo, es decir, está en el cuadrante positivo, es decir, hasta que llegamos al trabajador 7, el producto total crece. Cuando la productividad marginal o producto marginal ya es negativo, está en el cuadrante negativo, es decir, que en lugar de añadir más producto, el trabajador adicional en realidad resta producción, el producto total empezará a decrecer. ¿Qué es esto que está escrito por acá? Si el producto marginal es positivo, es decir, mayor a cero, es decir, todo este que está verde acá, es decir, todo lo que está verde de acá hasta acá abajo, hasta el 7, el producto total va a aumentar. Si el producto marginal es negativo, es decir, menor a cero, el producto total va a empezar a decrecer. Y si el producto marginal es igual a cero, como en este puntito que estaba acá, decimos que el producto total va a estar en su punto máximo. Luego me preguntan en el práctico que relacionemos el producto medio con el producto marginal. Es decir, que hagamos esta relación, que yo lo podría, si quisiera, graficarlo acá directamente. Vamos a ver si lo puedo hacer de esta manera. No tengo acá creo que tengo no, creo, pero no creo nada. Bien, la relación, ¿se acuerdan que es la siguiente? Si el producto marginal es mayor que el producto medio, es decir, si el producto marginal, que es la curva verde, está por arriba de la curva roja, que es el producto medio, la curva roja, es decir, el producto medio, está creciendo. Siempre que un marginal es mayor que el promedio crece. Cuando la productividad marginal es menor o está por debajo de la productividad media decae. Y se corta, ¿sí?, en el punto máximo de la productividad media. Entonces, en ese caso, podríamos señalar acá con rojo, este puntito que está acá, este que estaba acá, es el punto, el óptimo técnico. Me muestra la mejor combinación de mis factores productivos. Es decir, cuando entonces el producto medio está en su punto máximo, es decir, tengo el mayor promedio de producción por factor variable, la empresa está en la situación de su óptimo técnico, haciendo la mejor combinación de sus factores productivos, que es lo que está escrito por acá abajo, de una manera un poco más prolija. Si el producto marginal, que es lo que está acá, es mayor que el producto medio, esto que está acá, si el mayor que el producto medio, el marginal es mayor que el medio crece. Si el marginal es igual al medio, el medio está en su punto máximo y se llama óptimo técnico ese punto.
me muestra, desde el punto de vista, eso me muestra eficiencia, también se llama esa situación, situación de eficiencia técnica. La empresa en ese punto es eficiente, esto que está acá es lo mismo que decir que la empresa en ese punto es eficiente desde el punto de vista técnico. Eficiencia técnica. Está combinando de la mejor manera posible sus factores productivos. Ahora, cuando ya lo voy a hacer con este. Cuando el producto marginal es menor que el producto medio ya va a estar disminuyendo. Ahí acuérdense que nos tenemos que acordar de cómo funcionaban nuestras notas en el secundario. En la función de producción tengo una ley que me tengo que acordar que se llama Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes. Acuérdense que esa ley no es la ley de las utilidades marginales decrecientes, porque la ley de las utilidades marginales decrecientes era una ley que explicaba el comportamiento de cuánta satisfacción le genera al consumidor, y acá estamos con una empresa, qué satisfacción le genera al consumidor la última unidad consumida. Esa se llamaba ley de las utilidades marginales decrecientes. Esta se llama ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Y qué me dice? Que si una empresa tiene un factor fijo y va agregando o añadiendo factores variables, en una primera etapa cada factor variable produce más que el anterior. Pero llegado cierta cantidad de factor variable, si se siguen incrementando en su cantidad, cada factor variable va a producir menos que el anterior. Entonces, eso hace que yo en la función de producción pueda identificar las etapas. La función de producción pasa por 3 etapas en realidad. La primera etapa, que es esto que está marcado acá en el 3, que me indica que la productividad marginal de la empresa en toda esa etapa del trabajador 1 hasta el trabajador 3 está en la etapa de... Esta es la etapa 1, ¿se acuerdan que decíamos también? Esto es la etapa 1, donde yo tengo productividad, producto marginal creciente, ¿sí? Donde cada factor variable es más productivo que el anterior. Del trabajador 3 hasta el trabajador 7 tengo la etapa de 2, donde la productividad marginal ya es decreciente, ¿sí? Cada factor variable es menos productivo que el anterior, pero todavía la productividad marginal o el producto marginal todavía es positivo, como acá, que también es positivo. Al menos hacen aumentar la producción. Entonces la producción sigue aumentando, pero cada vez aumenta un poquito menos, hasta llegar a no aumentar nada, que es con el trabajador número 7. Y por supuesto, después del trabajador número 7, en adelante, tengo la etapa 3, en donde tengo productividad marginal ya negativa y el producto total cuando ya empieza a decrecer. Entonces, acuérdense, la ley de los rendimientos marginales decrecientes no es la ley de las utilidades marginales decrecientes. La de utilidades marginales decrecientes es una ley que explica el comportamiento del consumidor y rendimientos marginales decrecientes explica el funcionamiento de cómo se comporta la producción de una empresa existiendo un factor fijo a medida que yo voy agregando o añadiendo factores variables. La producción entonces pasa por esas 3 etapas. Etapa de los rendimientos marginales positivos crecientes, etapa de los rendimientos marginales positivos pero decrecientes y la etapa de los rendimientos marginales negativos. Ahora me plantea, fíjense que a partir de ahora, si nosotros repasamos acá lo que vimos, entonces decimos que pasamos por las 3 etapas, esto es lo que vimos recién, y eso va a estar en relación con los costos. O sea,
nosotros decimos la función de costos de una empresa, los costos de una empresa dependen de la función de producción y dependen del precio de los factores productivos. Por esto este práctico empieza después agregando valores económicos, es decir, ese factor variable que era el trabajador, ahora tenemos un costo de ese factor variable porque me dice que hay el salario de los trabajadores o de los operarios es de 400 y me dice también que hay el factor fijo, que allá figuraba como un factor de la producción, acá le asignamos un costo a ese factor fijo. Y ahora vamos a empezar a ver entonces los costos. Acuérdense que los costos entonces dependen de la función de producción, es decir, de cómo la empresa combinó el factor fijo con los factores variables y fue obteniendo distintos niveles de producción, distintos productos medios, distintos productos marginales, lo que vimos recién, pero también depende del precio que tienen esos factores productivos. Entonces, en el caso del práctico me va a decir que el factor fijo se va a transformar, el sacrificio que tiene que hacer la empresa por contar o por tener a ese factor fijo se llama costo fijo. Y el sacrificio que tiene que hacer la empresa por poder contar con esos trabajadores o esos operarios se llama costo variable. La suma del costo fijo más el costo variable conformará el costo total, el sacrificio total que tiene que hacer la empresa para obtener ese nivel de producción. La cantidad de producción que yo voy a poner acá es la cantidad de producción que mi función de producción decía que yo podía obtener. Es decir, será estas cantidades que tenía la tabla al inicio. O no producíamos nada, que era el primer caso, sin trabajadores, podríamos producir 20, 50, 90, 120, 140, etc. Entonces, los niveles de producción, la función de producción está en relación a la cantidad que se produce. El costo fijo, como la palabra lo indica, es el costo o el sacrificio por tener a esos factores que permanecen inalterables, por lo tanto siempre va a ser 500. Es decir, si lo completamos en forma completa, 500, 500, 500. Y seguirá. El costo variable yo tengo que tener presente o me tengo que acordar, ¿sí? Me decía la función de producción que para producir 0 no tenía trabajadores, pero para producir 20 yo necesitaba un trabajador. Para producir 50 voy a necesitar que en mi empresa yo tenga 2 trabajadores. Para producir 90 unidades, 90 alfajores, necesitaba 3 trabajadores. Acuérdense que eso lo estoy sacando, no es que lo estoy inventando, sino que es algo que me decía la función de producción. Y es acá. Para producir nada no tenía trabajadores, para producir 20 un trabajador, para producir 50 2 trabajadores, 3 trabajadores, que son esos muñequitos que yo acabo de realizar de una forma tan bonita. Entonces, y ahí me tengo que acordar que el costo cada uno de estos trabajadores me costaba, dice acá el ejercicio, el salario de cada operario es 400 pesos. Por lo tanto, a cada persona, a cada trabajador, a cada operario, ahora lo voy a mirar en términos económicos y voy, en lugar de mirar al factor productivo, lo voy a mirar ahora al factor productivo en términos económicos, es decir, en términos del costo que me implica. Entonces decimos que un solo trabajador son 400 pesos, 2 trabajadores era 800, 3 trabajadores era 1200, 4 trabajadores es 1600, 5 trabajadores es 4 trabajadores 1600, 5 trabajadores 2000 y el último renglón creo que queda 2800. Lo voy a usar, no voy a poner, voy a hacer la tabla simplemente hasta 150 porque no tiene sentido en realidad pasar al trabajador número 8 que en realidad no produce absolutamente nada. ¿Sí? Entonces voy a llegar a la tabla al 2400. ¿Sí? Entonces es la cantidad de trabajadores multiplicado por el costo que me implica. Yo sé que el costo total, el sacrificio total que tiene que soportar la empresa para tener estos niveles de producción va a ser la suma, ¿sí? Va a ser la suma, lo podemos hacer acá, indicar,
va a ser la suma del fijo más el variable. Acá tengo variable 0. Entonces yo sumo el fijo más el variable, lo que obtengo es el costo total. Entonces acá va a ser, vamos acá, esto va a ser 500, esto va a ser 900, esto va a ser 1300, esto va a ser 1700, 2100, 2500 y suman el renglón que sigue. Acá en los costos nos tenemos que acordar que los totales, es decir, el costo fijo, el costo variable, acá vamos a achicar un poquitito porque si no me fui muy grande, esperen un segundo. Ahora sí. Entonces, grafico en un mismo eje cartesiano, un sistema de ejes cartesianos, voy a graficar los tres totales que armé ahora. El costo total, el costo variable y el costo fijo. El costo fijo, si recuerdan, es siempre 500, es decir, por sostener el costo fijo en mi empresa, yo tengo que pagar siempre, por ejemplo, el mismo alquiler del local. Por eso es, independientemente del nivel que produce la empresa, siempre va a tener un costo fijo de 500 pesos. Por eso acá me preguntan, y esto es importante, la razón de las curvas, de la forma de las curvas. Ahí en la nota de cátedra, y creo que se los puse más adelante, en la nota de cátedra número 5, van a tener la explicación de las formas de las curvas de costo, pero vamos a explicarlo rápidamente. El costo fijo es una línea constante, horizontal, a la altura del costo fijo. Siempre va a ser el mismo costo fijo independientemente del volumen que se produzca, porque es el costo que me implica la empresa el mantener el factor fijo. Y el factor fijo se mantiene inalterable cualquiera sea el volumen que se produzca. El costo variable, ¿sí? El costo variable sigue la forma del producto total. Creo que por acá lo tengo. Si no me equivoco, acá estamos, ¿sí? El costo, fíjense, no era así, ahí arriba está. El costo variable es una curva que parte de 0, ¿sí? Porque si no hay producción, no hay costo variable. Creo que está acá. Si no hay producción, no hay costo variable. Y crece, pero a tasas distintas, es decir, no crece a un ritmo constante. Primero, en esta primera etapa, ¿sí? La producción crece más que proporcionalmente que el crecimiento de los factores variables, es decir, crece más la producción que lo que crece la cantidad de factores variables. Luego, y por lo tanto, el costo, ¿sí? Como estoy en la producción, crece más que proporcionalmente que los factores variables en la función de producción. En esta primera etapa, los costos, por supuesto que crecen, porque para producir más, yo tenía que contratar más factores variables. Pero ¿quién crece más? Crece más la producción. O sea, crece proporcionalmente más la producción que está obteniendo mi empresa que el crecimiento de los factores variables. Y luego sigue creciendo, ¿sí? Como la producción ya entró en la etapa 2, que es la etapa en donde la producción sigue creciendo, pero crece más lentamente o menos que proporcionalmente que los factores variables, los costos empiezan a crecer más que proporcionalmente que el crecimiento de la producción. Acuérdense que esto no coincide porque yo acá tengo al trabajador y acá estoy teniendo los alfajores, que son los alfajores que tengo puesto en el eje de la Y acá. Bien, entonces el costo variable es una curva que parte de 0, porque si no hay producción no hay costos variables. Es una curva que crece a distintos ritmos. Primero crecen los costos menos que proporcionalmente que la producción, o dicho de otra manera, crece más la producción que el crecimiento de los costos, porque estoy en la etapa esa 1 de la función de producción, en donde la producción crece con mayor velocidad que lo que está creciendo la cantidad de factores variables. Luego el costo variable empieza a crecer ya más intensamente, o sea, más rápidamente que la producción, más que proporcionalmente que la producción, porque estoy en la etapa 2, es decir, donde la producción crece, pero crecen más los factores variables.
Y el costo total, como dijimos y lo armamos en la tablita, es la suma del fijo y del variable. Por lo tanto, el costo total parte de una altura, que es esta que está acá, creo que está armado, parte no de cero, sino que parte de la altura de los costos fijos, porque no tenía variable, pero tengo fijo siempre que es de 500, y la forma se la da el costo variable. Entonces, primero, el costo variable crece, pero menos que proporcionalmente que la producción, o sea, crece más la producción que el crecimiento de los costos, porque estoy en la etapa 1, donde la producción crecía más que el factor variable. Luego el costo total sigue creciendo, pero más intensamente que la producción, porque ya estaba en la etapa 2 en la función de producción. O sea, que la explicación del costo total está en función de la suma de esos dos componentes. El fijo, que en realidad no le da forma, sino que le da altura, y el variable, que sí le da la forma en función de la función de producción, valga la redundancia. ¿Qué es lo que me dicen acá? Que explique la razón de los trazados de las curvas. ¿Qué es el costo marginal? Bueno, el costo marginal, como cualquier marginal, vamos a decir que es el costo que adiciona, o sea, cuánto adiciona a los costos la producción de la última unidad. Es decir, cuánto le cuesta a la empresa producir la última unidad fabricada. Y como todo marginal, para que no nos olvidemos, como todo marginal, el costo marginal es la variación o delta costo total dividido la variación en la cantidad producida. Esto es el costo marginal. Siempre, como todo marginal, es la variación de su compañero total, costo total, dividido la variación en la cantidad producida. En este práctico me piden que yo complete, ¿sí?, la tabla y después grafique. Hasta acá, que está acá arriba, es lo mismo que habíamos dicho o hecho recién. El costo... Esperen que activo acá esto. El costo fijo era lo que habíamos sacado hace un ratito. El costo fijo es siempre lo mismo independientemente del volumen que se produzca. El costo variable es el sacrificio que tengo que hacer para poder contar con los operarios, que me salía cada uno 400 pesos. Acá tenía un operario, 2 operarios, 3 operarios. El costo total era la suma del fijo y del variable. Y el costo marginal, como dice acá, es la variación del costo total. Es decir, voy a mirar cuánto varió el costo total y cuánto varió la cantidad producida. Tenía 500 y ahora tengo 900 de costo, varió 400 pesos, con una variación en la cantidad producida de 20 unidades. O sea que el costo marginal en este caso va a ser igual a... Bueno, lo podría escribir con esto, es más fácil. No, acá. Va a ser igual a 20. Si vuelvo a hacer lo mismo para el próximo costo marginal, me va a quedar que la variación de costo total es 400, porque pasé de 900 a 1300, y la cantidad varió en 30. O sea que el costo marginal es, voy a escribir directamente, 13,33, más o menos. Luego varía de 1300 a 1700 es 400, dividido 40, un costo marginal igual a 10. Esperen que sacamos este cosito. Luego va de 1700 a 2100, por lo tanto vamos a tener que varió 400 y varió 30, o sea que el costo marginal es, creo que no, ahí está. El costo marginal es 13, no. Bueno, ahí me lo agrandó, no sé por qué. Creo que estoy acá. No, en el Word. Bueno, no sé por qué me lo borró acá. Vamos a checar esto porque esto es muy grande.
Bueno, acá no sé por qué me borró. El costo total, entonces variación del costo total sobre variación de cantidad, no sé por qué me borró acá, pero bueno, vamos a tratar, era 20, acá es 13,33, no, ay, no, yo estoy tocando cualquier cosa, 13,33, después lo habíamos calculado y era 10, después lo había calculado, era 13,33 y seguimos calculando siempre variación de costo total, es decir, siempre lo vamos a calcular como, ahí está, 13,33. Siempre es variación de costo total sobre variación de cantidad. El costo fijo medio, o sea, cuánto tiene de promedio cada unidad producida de costo fijo, es decir, cuánto tiene de costo fijo cada unidad que se está produciendo en mi empresa, va a ser el costo fijo dividido la cantidad producida. Entonces yo hago, siempre si no hay producción no hay costo promedio, si no hay producción no hay costo variable promedio y si no hay producción no hay costo total promedio. Por lo tanto, primer renglón, cuando la cantidad es 0, no hay costos promedios de una cantidad que no existe. Si hago el fijo medio, será 500 dividido 20, es decir, va a ser 25. 500 dividido 50, el costo fijo medio va a ser 10. 500 dividido 50, 90 va a ser 5,5. 500 dividido 120, el costo promedio por unidad fijo es 1,17. Después será 3,57 y ustedes podrán hacer el resto. El costo variable medio es el costo variable dividido la cantidad producida. Entonces será 400 dividido 20, será 20. 800 dividido 50, el costo promedio variable será 16. Ahora 1200 dividido 90 será 13,33. 1600 dividido 120 será también 13,3. Y podremos seguir haciéndolo. Y lo mismo que antes, el fijo medio más el variable medio conforman el total medio. Lo puedo hacer por suma o lo puedo hacer dividiendo costo total dividido la cantidad. Entonces, si es por suma, 25 más 20, el costo total medio será 45. Lo mismo que si hago 900 dividido 20, también me va a dar 45, por supuesto. Acá el total medio será 26, acá será 18,80, acá será 17,50, acá será 17,85, si no me hago mal. Bien, entonces a esto yo lo voy a graficar en otro eje cartesiano, es decir, en el anterior grafiqué los totales, costo total, costo fijo y costo variable, y acá voy a graficar el total medio, el variable medio, el fijo medio y el costo marginal. Y acá me preguntan o me dicen que explique la razón de las curvas. Acuérdense que la explicación de la razón de las curvas, es decir, por qué las curvas tienen la forma que tienen y no otras formas, está explicado, como dice ahí, en la nota de cátedra número 5, de la página 24 a la página 43. De esa nota de cátedra está la explicación del porqué de la forma. Pero vamos a mirarlos rápidamente y vamos a explicar rápidamente. El más fácil es la celestita que está acá, que es el fijo medio. Es decir, cuánto tiene de promedio cada, creo que se los expliqué por acá, pero bueno, no lo encuentro acá, pero vamos a explicarlo directamente. Es una curva siempre decreciente porque el fijo medio, ¿sí? La curva de fijo medio, dijimos que era la curva de, o es el fijo, dividido la cantidad producida. Entonces, en ese caso, si el fijo medio es la división entre, vamos a hacerlo acá,
si el fijo medio es el costo fijo dividido la cantidad, si el costo fijo es un valor siempre constante, que en el caso de nuestro práctico es 500, y yo voy dividiendo eso por cantidades cada vez más grandes, ese cociente se va a hacer cada vez más chiquitito y el costo fijo medio va a terminar siendo asintótico al eje de las cantidades, es decir, va a ser cantidades cada vez más tendientes a cero, pero nunca negativas. La explicación del costo marginal, que dijimos el costo marginal es el costo que añade la última unidad producida. La explicación del costo marginal se explica con la función de producción. ¿Y con qué curva de la función de producción? Se explica, creo que es esta, acá. El costo marginal se explica con el producto marginal, ¿sí? O sea, la relación que hay es entre el producto marginal con el costo marginal. Si el producto marginal, función de producción, está en su etapa creciente, esta que está acá, creciente, el costo marginal decrece. Es decir, cuando cada factor variable produce más que el anterior, eso hace que el costo adicional de producir una unidad más cada vez sea menor. Ahora, cuando el producto total, el producto marginal ya empieza a decrecer, es decir, cada trabajador que yo añado es menos productivo que el anterior, el costo adicional que me implica producir unidades adicionales cada vez va a ser mayor. Esto está explicadito acá. Fíjense que dice si la productividad marginal aumenta, quiere decir que la producción, la variación que está experimentando la producción en mi empresa es más grande, más que proporcionalmente a la variación de los factores productivos. Entonces, eso hace que cuando yo voy a la función de costo marginal, acuérdense que lo que estaba en el numerador, en la función de costo pasa en el denominador, por eso esto que está acá, que muestra que la producción varía más que proporcionalmente, por eso tiene dos flechitas para arriba, mientras que el factor variable tiene solamente uno, hace que esto que estaba en el numerador pasa a estar en el denominador, y lo que está en el numerador en realidad es la variación de costo variable, porque el costo marginal está generado por el costo variable, ¿sí? Entonces, crece más que proporcionalmente la producción que el crecimiento de los factores variables. Por lo tanto, en términos de costos marginales, el costo marginal va a tender a disminuir en la primera etapa. En la segunda etapa, donde ya la productividad marginal decrece, ¿por qué? Porque la producción sigue aumentando, pero ¿quién crece más? El crecimiento de los factores variables, o sea, la variación en los factores variables. Eso hace que lo que está en el numerador, que es la variación de costos variables que yo empiezo a tener en mi empresa, tiene mayor incidencia o varía más que proporcionalmente que el crecimiento de la producción. Eso es el costo marginal. Entonces tenemos costo fijo medio, costo marginal. El costo variable medio, que es esta que está naranjita, está relacionada también con la función de producción, pero en este caso está relacionada con el producto medio. Es decir, está relacionado con esto, ¿sí? El costo variable medio se relaciona con el producto medio. Si el producto medio de la empresa está creciendo, el costo variable medio está decreciendo. ¿Por qué? Porque si la productividad media crece, significa que la producción crece más que proporcionalmente que los factores variables. Eso hace que en términos de costo variable por unidad, como la producción crece más que el costo variable que tiene cada unidad es cada vez más chiquitito. Mientras que cuando la productividad marginal ya empieza a ser decreciente, la productividad media empieza a ser decreciente, eso hace que el costo variable medio esté en su etapa creciente. ¿Por qué? Porque si la productividad media decrece, estamos en la etapa 2, significa que la producción crece, pero crece menos que proporcionalmente que el crecimiento del
cantidad de factores variables. Entonces eso hace que los costos variables crezcan más rápidamente o más que proporcionalmente que el crecimiento de la producción, y eso hará subir el costo variable promedio por unidad. Y luego está, si uno vuelve al gráfico que deberíamos haber hecho, este de acá, nos falta la forma de este que es celestito, que es el costo total medio. El costo, para explicar el costo total medio, el costo total medio es la suma del costo fijo medio más el costo variable medio. Por lo tanto, el costo total medio se explica a través de la forma que tiene el fijo medio y el variable medio. De esta forma. Creo que está por acá. En una primera etapa, en esta primera etapa que está acá, vemos que el variable medio y el fijo medio, los dos están yendo para abajo, es decir, los dos están disminuyendo. Si yo sumo dos variables, en donde la suma de esas dos variables es cada vez estoy sumando cosas más chiquitas, la suma, que es lo que está acá, el fijo medio se va para abajo, el variable medio se va para abajo, la suma de esas dos variables, donde cada vez son cada vez más chiquititas, el total medio se tiene que ir para abajo. En la etapa 2, el fijo medio sigue yendo para abajo. Pero como ya entré en la etapa de los rendimientos marginales decrecientes, el variable medio ya empezó a crecer. Es decir, ahí estoy sumando una variable que está en caída y una variable que está en ascenso. Pero como la caída, la fuerza de la caída, por eso tiene dos flechitas, es más potente que la fuerza de alza que tiene el variable medio, todavía este sigue yendo para abajo, como este que seguía yendo para abajo porque sumaba dos decrecientes. Y en esta etapa, el fijo medio, él sigue haciendo subida, que es bajando porque siempre disminuye, y el variable medio cada vez empieza a crecer con mayor intensidad. Como este, que es la celestita, le gana en fuerza a la roja, que es la que está disminuyendo, eso hace que el total medio tienda a aumentar. Entonces recuerden que toda la explicación de la forma de las curvas está en la nota de cátedra número 5, en la página, desde la página 24 hasta la página 43. Bueno, ¿a partir de qué nivel de producción empezarán a crecer los costos variables? Nosotros ya dijimos que los costos variables empiezan a crecer cuando la productividad marginal empieza a decrecer. Entonces, si miramos la función de producción inicial, la primera tablita que armamos, fíjense, la productividad marginal empieza a decrecer, ¿sí? Acá, cuando ya estamos en el trabajo con 90 unidades, o sea, con el trabajador número 3. Hasta el trabajador número 3, el producto marginal crece. Por lo tanto, hasta ahí el costo marginal decrece. A partir de la producción 120, el producto marginal ya empieza a decrecer, y si el producto marginal decrece, el costo marginal empieza a crecer. Y después, en este práctico me piden, no me acuerdo, la última pregunta, es entre el producto medio y el costo variable medio, observa alguna relación y explique, es lo que explicamos hace un ratito, que claro que hay una relación entre el producto medio y el costo variable medio. La relación es producto medio creciente, costo variable medio decrece. Producto medio decrece, costo variable medio crece por esa relación que hay, que en esta etapa la producción crece más que proporcionalmente que los factores variables. Eso hace que el costo variable promedio por unidad se vaya para abajo, y cuando la productividad media decrece, que es la etapa en donde la producción crece, pero menos que proporcionalmente que el crecimiento de los factores variables, etapa 2, el costo promedio variable por unidad ya empieza a crecer.
Y creo que ahí termina el práctico número 12, para que ustedes puedan controlar, completar, corregir lo que hayan realizado de ese práctico.